Vamos a leer Juan 1, 19 a 28. Vamos a leer un ejemplo maravilloso de Juan el Bautista. Cómo Juan tenía muy claro quién era él. Y veamos, vamos a ver en la lectura cómo si nosotros tenemos claridad de quién somos, vamos a tener mucha claridad o certeza de qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer. Así que después de esta breve presentación, Ingrid nos ayuda arrancando con la lectura de Juan 1:19. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿y tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Dijo, no, no lo soy. ¿Entonces qué? ¿Eres el profeta? Y él respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres entonces? ¿Para qué? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos y le preguntaron, entonces, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno, a quien ustedes no conocen. Este viene después de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betsábara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Este lugar yo no lo conocía, pero es Betania, ¿verdad? También dice otro nombre. Muy bien. Betábara. Leí ahí que es también Betania. Excelente, gracias Ingrid. Ahora, veamos cómo Juan tiene una claridad de quién es. De hecho, ¿recuerdan ustedes cuando a Juan... Bueno, Juan tiene claridad y él también dice, yo no soy el esposo, yo soy amigo del esposo. Si nosotros tenemos esa claridad, cuando Dios nos quite algo, y sobre todo ministros, a veces nosotros pensamos, yo debo tener el ministerio más grande, el más brillante, la iglesia más grande, y de repente Dios decide reducirnos el tamaño de la iglesia, del ministerio, el brillo que teníamos. Y cuando eso sucede, tenemos que recordarnos, Señor, si aquí el que debe brillar eres tú y no yo. Yo no soy la estrella, eres tú la estrella. Y si nosotros tenemos esa claridad, vamos a tolerar de mejor manera cuando el Señor decida quitarnos algo que nos había dado, porque nosotros no somos los dueños del ministerio, de las cosas que le pertenecen a Él. Y a Él conviene crecer y a mí menguar, dijo Juan el Bautista. Él tenía claro quién era y quién no era. Así es, la verdad es que cuando estamos, como estamos hablando de esos cambios que tenemos que hacer, tenemos que ubicarnos en quién somos, en el Señor, por supuesto, y qué nos ha llamado a hacer. Y este comentario acerca de Juan, él mismo, le llegan a preguntar, porque me imagino que ahí dicen, ¿verdad? Habían otros que les mandaron a otros, ¿verdad? Pero él está muy seguro de quién, porque muchas veces le cuestionaban por qué bautizaba, por qué hace esto, por qué está predicando, de qué nos tenemos que arrepentir, ¿verdad? Porque todo lo que él decía, pero él tenía un llamado y estaba muy claro en quién era para poder cumplirlo. Y también que no podía tampoco ser él el Cristo, ¿verdad? Porque él mismo aclaró, yo no soy. Me imagino que algunos ya empezaban también a elogiarlo, a decirle, tú eres el maestro, tú eres el que estamos esperando. Entonces también ubicarse en cuando nos elogian, ¿verdad? Cuando están diciendo más de nosotros, también aclarar eso porque es importante mantener esa identidad. Esa línea, porque yo creo que es una línea muy delgada cuando te empiezan a decir, yo me imagino a Juan, ala, pero tú eres profeta, pero tú eres el Mesías. Toca el ego y dan ganas de decir, sí, ¿verdad? Démosle pues solo un ratito. Solo un ratito, solo ahorita. Pero me encanta cuando Juan dice, yo soy el que preparo el camino. Ya viene alguien atrás. Y ustedes, lo que nosotros hacemos no es para nosotros, hay alguien más atrás. Nosotros, simple y sencillamente aquí, me encanta cómo la Biblia lo pone porque dice vasos de barro. Un vaso de barro, ¿qué es? Se cae, se quiebra, se hace pedazos, no es atractivo, pero no es el vaso, es el contenido. Nosotros valemos no por nuestro envase, sino por lo que Dios pone en nosotros. Y cuando esa es nuestra identidad,
entonces cambia. Entonces entendemos que nosotros solo somos un instrumento para lo que Dios quiere hacer. A veces creemos que nuestro propósito es enfocado en nosotros y pensamos de manera egoísta. Yo soy, y no. El propósito de Dios va mucho más allá. Yo a veces incluso pienso en la familia. Yo soy un trampolín para mis hijos. Yo estoy ahí para que ellos se levanten. Ahí estoy yo para soportarlos y levantarlos, no para yo llevarme el protagonismo. Wow. Sí, y ¿saben qué? Lo que pasa es que Juan tenía que constantemente, bien lo decía Ingrid, él poner esa ancla a tierra, ¿verdad? Ustedes, si no, uno vuela, ¿verdad? Y la gente lo hace volar. Es tanta culpa el que idolatra como el que se deja idolatrar, ¿verdad? Uno se debe bajar rápido. Y creo que ese ejercicio de realidad de Juan era el que él constantemente hacía, porque lo dice acá, lo dice después también cuando dice, yo solo soy el amigo del novio, pero es entender, yo no soy el centro del universo. Sin embargo, no es decir, no soy importante. Así ¿verdad es, vos? claro. Porque tengo una función. Ajá, hay una función, soy parte de algo más grande y me gusta porque venía conversando con Dios ahora temprano y le decía, Señor, ¿sabes qué? Quiero entender bien esa claridad de nuestra relación. Y en medio de eso me dijo algo ustedes que me dejó pensativo, me hizo llorar porque me dijo, te consideras el papá de los nietos. Entonces yo así, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y me hace ver cómo yo con llevar a mis hijos delante de él, considero que ya no soy importante ahora. Solo ellos son importantes. Como que él fuera el abuelito, ¿verdad? Ahora son los nietos son el importante. Y me dice, sos hijo. A ustedes me gustó porque en esa conversación, es una conversación de esas que uno tiene en oración de, no hombre, si yo también tengo tiempo para vos, no solo para tus hijos, contame. Y fue un momento bien interesante, bien emocionante y lo venía pensando, bueno, yo soy papá y a veces uno cae en esos roles como la excusa, es que yo soy papá, yo no puedo disfrutar, yo soy papá, eso ya no es mi tiempo, ahora yo soy papá. ¿Y qué si Dios nos quiere recordar también? Somos hijos. O sea, tenés importancia. Y tenemos una importancia porque Juan tenía claro su papel. Me gusta mucho la libertad y la claridad que Juan tenía en su mensaje. ¿Recuerdas cuando dice que venían los fariseos a bautizarse con él y les decía, generación de víboras? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, era totalmente claro con su mensaje. Bueno, ahora estamos con una buena noticia. Ingrid nos tiene una buena noticia para hoy con el Bible Challenge. Así es, estamos hoy estrenando una nueva temporada del Bible Challenge. Adórale. Yo sé que en esta temporada usted va a tener una intimidad con el Señor única. Vamos a empezar con el libro de Salmos y sabe, hay algo novedoso en este plan y ahí va a aparecer también el QR para que usted lo descargue y pueda empezar hoy mismo. Hay algo que le va a gustar en este plan y es que los Salmos, que es el libro con el que vamos a comenzar, que vamos a ver, va a estar ordenado de acuerdo a la forma, a los motivos que tienen los Salmos. Y vamos a empezar con el Salmo 8, con el Salmo 19 y 29. Esos son los que tocan para el día de hoy, que son salmos de alabanza y exaltación al Señor. Y qué lindo comenzar con eso, unirnos junto a los salmistas, a cantar, a adorar, porque esos son los salmos, son canciones de adoración y de exaltación a nuestro Señor. Así que lo animo a que se incluya de una vez en este Bible Challenge. Así es, así que es una magnífica oportunidad. ¿Qué tal si hacemos una breve oración y le decimos, Señor, hoy queremos pedirte que tú nos muestres si hay algún acuerdo que hayamos hecho con el enemigo, alguna creencia que esté subyacente o que esté allí muy clara en nuestra mente, que nos está impidiendo cambiar. Espíritu Santo, háblanos en esta mañana y ayúdanos a encontrarlas, de tal forma que podamos hacer los cambios primero en nuestra identidad para que estos cambios se manifiesten luego en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria. Sé que tú nos puedes guiar, Espíritu Santo, y nos estás hablando y nos vas a hablar en este programa. En tu nombre oramos. Amén. Vaya con Dios. No hay temporada donde Dios no me haya hablado. En este libro de John Mark Comer hubo una frase que me taladró cuando él hablaba de irnos más despacio y no sé si ustedes recuerdan que dio unos consejos para irnos más despacio y así como, ¿para qué quieres ir más despacio? Y entonces dice él, en uno,
váyase a un supermercado y agarre la fila más larga. No sé si ustedes se recuerdan eso. Sí. Y cuando llegue, trate con cortesía a la cajera y trátela con toda la cortesía. Dice, ¿para qué quieres hacer eso? Y él dice al final, solo para decirse a usted mismo que no merece un trato especial. Ustedes, y eso me taladró el corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros llegamos con una actitud de decir, ¿usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe quién soy yo? Me tiene que atender y me tiene que dar la hamburguesa caliente y ya, y me tiene que atender porque soy yo. ¿Quién es usted? Cálmese. Y miren usted, Dios me ha hablado tanto al respecto, porque muchas veces tenemos esa intolerancia, somos abusivos, somos prepotentes, porque nos creemos que somos, porque vamos a pagar algo, el cliente siempre tiene la razón y lo usamos a nuestro favor, y somos prepotentes con las personas. Y realmente el Señor me ha estado hablando y puede ser que algún día cambie. Y voy a ver si algún día... No, Estoy en proceso. Estoy considerándolo. Sí, Estoy en uno tiene que proceso. ser humilde, así era el Señor Jesús y tenemos que hacerlo cuando uno no quiere ser, ¿verdad? Porque cuando uno está calmado y tal, y no, cuando estás con toda la presión y quisieras tronar los dedos y que todos salgan corriendo para atenderte, cálmate, ¿verdad? Bueno. Ay, Qué bueno. ¿Qué tal si mejor seguimos leyendo el libro? Si no ¿qué van a tal? salir Si nos cosas vamos a hablar de una vez. Hablemos de Grey Rochelle, no nosotros. Sí, ¿verdad? Bien, Ingrid, por favor, ayúdanos con el siguiente párrafo, por favor. Muy bien. ¿Por qué haces lo que haces? Hay una verdad que debes aceptar si alguna vez vas a cambiar. Haces lo que haces por lo que piensas de ti. No confundas esto con por qué crees que haces lo que haces. Es posible que pienses que tomas decisiones basándote únicamente en sopesar los pros y los contras, lo que te hace feliz, lo que es mejor para ti y tu familia. Pues no, haces lo que haces por lo que piensas de ti. Deja que te lo explique con 3 ejemplos. Y el primer ejemplo es la pelea del estacionamiento de la iglesia. Dice Grey Rochelle, yo era un pastor relativamente joven y acabamos de convertirnos en los orgullosos arrendatarios de un pequeño edificio de oficinas, lo suficientemente grande para las oficinas de nuestro personal y las reuniones. El barrio donde estábamos era bueno, cuestionable. Perdón, me estoy riendo de esto. Sin embargo, habíamos empezado nuestra iglesia en un garage y celebrábamos los servicios en un local alquilado. Así que sí, estábamos orgullosos de tener por fin un edificio de oficinas de verdad, aunque todo en él fuera poco impresionante. Hasta el día en que oímos ¡una pelea! ¡Una pelea! El pastor Robert y yo estábamos trabajando una tarde entre semana. Sí, los pastores trabajan en días distintos a los domingos. Cuando nos dimos cuenta de que varios autos entraban de repente a nuestro estacionamiento. Lo primero que pensamos fue que tal vez se trataba de una fiesta sorpresa de agradecimiento al pastor. El segundo pensamiento fue que era imposible que se tratara de una fiesta sorpresa de agradecimiento al pastor. Bueno, y las personas que salían de un par de docenas de autos eran adolescentes y estaban haciendo un círculo con 2 chicos en el medio. Y esos 2 chicos empezaron a quitarse las camisas. Era una pelea. Resulta que nuestro estacionamiento era el lugar designado para que los estudiantes de secundaria se reunieran fuera del campus cuando alguien decía, nos vemos después de clases, dalo por hecho, o como nosotros decíamos, te veo a la salida. Vea, Ricky. No. Yo no sé. Esta era nuestra primera pelea desde que llegamos al edificio y estaba a punto de producirse. No recuerdo en qué estaba trabajando, dice Grey Rochelle. Sin embargo, la idea de ver una pelea me pareció algo más que emocionante. Más incluso de lo que hacía en ese momento. Así que salimos corriendo por la puerta principal gritando ¡una pelea! ¡Una pelea! Aunque éramos pastores, seguíamos siendo jóvenes, dice el autor. Así que no vamos a mentir, queríamos ver la pelea. No obstante, cuando llegamos al estacionamiento, nos miramos y ambos supimos que no podíamos hacerlo. No podíamos ver la pelea debido a lo que éramos. Éramos cristianos, éramos pastores, hacedores de paz. No importara lo que quisiéramos hacer, teníamos que ser fieles a lo que éramos. Así que pasamos de gritar ¡una pelea! A gritar ¡sepárense! ¡Sepárense!
haces lo que haces por lo que piensas de ti. Bueno. Muy bien. Y ese es el ejemplo número 1. Y me recuerda cuando a veces va uno en el tráfico, ¿verdad? Y quiere uno decir, "Ah, no, puede ser alguien de la iglesia". Muy bien, ¿Verdad? muy bien. Vamos a ver el ejemplo número 2, la Biblia. En Proverbios 23:7 Dios dice, pues como piensa dentro de sí, así es Él. ¿Qué significa? Como piensas dentro de sí. ¿Qué significa esta frase? Nosotros elegimos la historia que creemos. Dos personas que han experimentado circunstancias casi idénticas pueden llegar a tener identidades muy diferentes. Por ejemplo, si han pasado por muchas cosas, la historia que uno podría contarse a sí mismo es: soy una víctima, siempre me suceden cosas malas. Pero el otro podría vivir con una identidad diferente: soy un vencedor, no importa lo que la vida me lance, crezco ante los problemas y sigo adelante. La Biblia dice, pues como piensa dentro de sí, así es Él. ¿Qué significa? Así es Él. En este texto significa que somos nuestro carácter, el cual le da forma a nuestros pensamientos sobre nosotros mismos y los demás. Lo que pensamos es un reflejo de lo que somos. Eso, a su vez, le da forma a nuestras vidas. No tenemos más remedio que vivir según lo que pensamos que somos. Lo que pensamos en nuestro interior, eso es lo que somos. Tomamos decisiones basadas en la forma en que nos identificamos a nosotros mismos. Y entonces Craig Rochelle nos cuenta aquí una situación irrisoria, ¿verdad? Está en un local y en eso ven entrar muchos carros. Él dice que estaba muy joven en ese tiempo, oye que es una pelea y él sale corriendo con otro pastor a ver la pelea y en el camino se da cuenta, no hombre, somos pastores, ¿cómo va a ser? Y por su identidad, él dice, no, momento, sepárense, por favor, ¿qué están haciendo? Aunque él quería ver la pelea y ahí nos lo trae a nuestro contexto, ¿verdad? Ustedes, ¿cuántas veces llevamos una calcomanía de sígueme, yo soy a Cristo, y el otro dice, la paz de Dios vive en mí, y el Salmo 23, y queremos desarmar la bocina, y en eso nos acordamos, no, tengo la calcomanía ahí de que soy cristiano o de la iglesia, etcétera, y eso nos recuerda, hey, momento, soy hijo de Dios y estoy aquí para dar testimonio, y es por eso que Craig Rochelle nos dice, actúas de acuerdo a lo que piensas de ti. Ahora, igual hay gente que ha renunciado a su cristianismo y dice, no, yo soy caído. No, yo ya me retiré de la iglesia, entonces ya tengo permiso para comportarme otra vez como cualquier cosa. Y no, deberíamos solo decir y reconocernos, yo soy hijo de Dios, sigo siendo hijo de Dios y para siempre tengo que dar testimonio de ser hijo de Dios. Sí, así como la realeza, ¿verdad? Que ellos saben que tienen un protocolo que cumplir porque son reyes, ¿verdad? En ese contexto. Yo estaba meditando, la verdad es que este libro entró así con todo, ¿verdad? Porque apenas vamos en el segundo día y ya está generando esos cambios en nosotros porque cuando empezamos a pensar el porqué, lo que hay detrás de algo. Y yo les conté el ejemplo de que a mí me daba como que pena hablar, pero gracias al Señor lo he superado, Dios ha sanado mi corazón y prueba de eso también que estoy aquí, ¿verdad? Porque creo que en nuestra debilidad el Señor se perfecciona. Pero algo de lo cual Dios me habló es, y yo creo que algunos se van a identificar conmigo, es el uso del teléfono, ¿verdad? El uso del teléfono que puede ser un mal hábito, ¿verdad? Es muy útil, pero muchas veces estamos en conversaciones muy importantes y estamos viéndolo y en algún momento yo he recibido esa retroalimentación, ¿verdad? Las personas que me aman y me dicen, mira, solta el teléfono, o mira, quiero que me pongas atención. Y entonces empecé a hacer este trabajo, ¿verdad? De analizar. Y yo decía, siempre, incluso a mis hijos, les decía, es que fíjate que como yo me formé como secretaria, me educaron a que siempre tengo que responder, ¿verdad? Siempre tengo que ver que alguien necesita algo y yo respondo. Y esa era mi justificación. Pero algo que aprendí también, cuando uno se queda en una justificación, siempre es bueno volver e ir más profundo y sirve una palabra muy clave que es el por qué, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Y hágase unos 3 porqués para llegar al meollo del asunto, ¿verdad? Y algo que yo encontré es que yo quería siempre como que quedar bien, responder, que nadie se quedara con que, ay, siempre me dejaste en visto, no me contestaste. Y eso muchas veces es la justificación. Y cuando alguien, por ejemplo, me decía, mira, es que gracias porque siempre respondes, alimentaba eso, ¿verdad? De estar pendiente. Pero algo que yo empecé a hacer
ya de un tiempo para acá, y hoy pues he estado viendo que me va a ayudar mucho este libro, es 2 acciones concretas. Una, que lo primero que hacía al levantarme era ver de qué mensajes me perdí. Pero yo, de alguna forma, con voluntad, estoy decidiendo lo primero que voy a hacer es leer la Biblia, ¿verdad? Leer mi capítulo que me toca. Eso es una acción directa, ¿verdad? Y lo otro es que cuando alguien me está hablando o si estoy manejando, porque me pasó y gracias al Señor creo que puso muchos ángeles ahí para cuidar, me salvó de varios tal vez choques por querer ver, porque uno suena el mensajito y uno ya quiere ver qué pasa, y por qué no esperar esos 30 minutos en lo que uno llega a su destino y después va a haber un mensaje, ¿verdad? Porque tiene uno que responder en ese momento. Entonces son 2 cosas que he estado, acciones, ¿verdad? De esperar hasta llegar y lo primero que hago es leer la Biblia y no ver los mensajes. Muy bien, excelente. No, gracias Ingrid, de verdad que qué fuerte. Yo creo que a mí me pasó hace poco en un supermercado. Llegué y estaba saliendo un carro, entonces, bueno, me voy a meter ahí, ¿verdad? Y ¿no fuiste vos el que fue viral en un video? Apartando. Apartándolo. Si alguien tiene ese video, mándenlo, por favor. No fui yo. Entonces, No. estaba listo y me hice un poco para atrás para que el carro pudiera salir. Y entonces resulta que se me metió un carro. Entonces bajé el vidrio, ¿verdad? Porque yo estaba esperando, yo ya estaba acá. Y mi querida Ivana, mi hija, me pone la mano y me dice, papi, tranquilo, no digas nada. Pero es que mira, yo tengo razón. Y de verdad, uno quiere sacar, y aquí ya me detuvo la identidad, ¿verdad? Mira, ¿quién sos, verdad? Mira, no. Sí, pero es que yo tengo razón. Y de verdad, y dejé el vidrio abajo todavía así, Sí, pues. muy Pero valiente. no lo sube, sí. que me miren enojado. Y el señor se baja. Es que yo tengo rato de andar dando vueltas, me dijo. Entonces, yo merecía ese parqueo. Y ustedes volteó a ver y uno mira y había una persona acá y venía caminando. No se preocupe, me dijo, yo voy a salir a la par, le doy mi parqueo. Ay, muchas gracias, le dije. Bonitos y gorditos, me dice. Ahí está. ¿Qué tal si me hubiera encontrado alegando y algo? Y entonces yo creo que como nosotros de verdad tenemos que cuidar quiénes somos, cómo es eso, y estar claros en nuestra identidad y pedir ese poder. Porque realmente lo primero que nos sale, creo yo, es, sí, pero yo tengo la razón, pero yo tengo esto, y tal vez no esté en nuestras fuerzas. A mí me encanta cuando el nombre del libro, porque poder, yo pienso, es algo que yo no tengo, pero es algo que necesito y que puedo acudir a Dios, que Él, lo leíamos en un versículo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, lo que para nosotros nos cuesta manejar, a Dios no le cuesta, pero tenemos que acceder a Él para pedirle esa ayuda. Totalmente, y qué bueno que no fuiste El del en video. el video. No, y es que ¿saben qué? Ustedes sucede que uno tiene que estarse recordando, ¿verdad? ¿Por qué no debería actuar así? ¿Y por qué debería ser o actuar de otra manera? Y Proverbios 17:28 a mí me sirvió con lo que les mencionaba acerca de cuando hablo algo serio, caigo mal. Y es que la tentación de uno de humano es irse de un lado del péndulo al otro, ¿verdad? Uno se va a los extremos cuando normalmente es en ese equilibrio donde uno debería mantenerse. Y Proverbios 17:28 dice, aún el necio pasa por sabio, ¿verdad? Cuando calla. Y entonces lo que me sirvió conversando con Dios, porque me fui al otro lado y simplemente solo hablaba, ¿verdad? Ustedes no pensaban lo que hablaba. Me llevó a problemas y entonces Dios me llevó a entender, debo pausar, debo analizar lo que voy a decir, pesar lo que voy a decir, entender que mis palabras tienen peso y pueden tener incidencia en cualquier situación y entonces saber, ¿debo hablar o no? Y aún callando, si es lo correcto, callar, voy a pasar por sabio, ¿verdad? Hasta, miren qué prudente va a decir la gente, ¿verdad? Y eso me quedé pensando. Y ese ha sido como la forma de Dios de traerme de pensar lo que vas a decir. ¿Será sabio lo que vas a decir? Podés callarte y aún así pasas por sabio, ¿verdad? Pero es ese estira y encoge donde uno tiene que entender. Y eso era porque alguien me había asignado. Tus palabras no son importantes, van a caer mal, enojas, ¿verdad? Ustedes cuando Dios lo que quiere hacer es tener esa conversación directa y uno a veces si vas a tener que decir algo, aún cuando a la persona le caiga mal. Y la otra cosa importante es que nosotros debemos entender que somos hijos del Señor y por lo tanto nuestras palabras tienen
una autoridad enorme. Jesús dijo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta a Dios en el día del juicio. Y cuando dijo esto, le está asignando mucha autoridad a nuestras palabras. Y usted tiene que tener cuidado, yo tengo que tener cuidado de las palabras que pronunciamos sobre nuestros hijos, por ejemplo, sobre nuestros bienes, sobre nuestro trabajo, sobre todo lo que tenemos a nuestro cargo, porque si nosotros nos consideramos mendigos, vamos, y ese es el gran punto del libro de Mendigo a Príncipe de Chris Vallotton, vamos a considerar lo que yo diga no tiene importancia. Sin embargo, si somos hijos de Dios, la palabra dice que como hijos de Dios estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Entonces nuestras palabras sí tienen autoridad. Ahora, entonces usted dice, no, este día va a ser muy malo, este trabajo lo detesto, mis hijos no sirven para nada, esta vida, este cuerpo ya no funciona, no sirve para nada, ya estoy viejo, ya no logré las cosas. Todas esas palabras ociosas se convierten en maldiciones porque usted está hablando mal de su esposa, de sus hijos, y sobre todo lo hacemos cuando estamos ofuscados. Y eso el enemigo lo puede tomar y usarlo en contra nuestra. Y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con esas palabras. Ahora, si nosotros cambiamos y nosotros entendemos, no, yo voy a hablar como príncipe y voy a estar bendiciendo a mis hijos, bendiciendo a mi esposa, bendiciendo mi cuerpo, bendiciendo a mis, a los bienes que tengo. Ese carro me ha salido buenísimo. Es un carro, tal vez no es tan nuevo, pero mira, es un buen carro. Ya, mis hijos son unas grandes personas. Estos muchachos, mira, aman al Señor y Dios está con ellos. La gracia de Dios está con ellos. Mira, la verdad es que tengo tiempo de no enfermarme. Cositas me han pasado, pero Dios me ha dado un cuerpo con buena salud. Eso es bendecir su cuerpo, ¿ya? Y por otro lado, ay, a ver si no es un cáncer lo que tengo. O sea, ay, este cuerpo ya no da. Eso es estar maldiciendo su cuerpo. Cómo usted habla va a tener incidencia. Ahora súmele a esa autoridad o súmele a este concepto de autoridad en nuestras palabras las malas palabras. Que un príncipe empiece a aderezar su conversación con palabras soeces es solo contaminar. Usted no contaminaría el plato que se va a comer con cosas con cosas sucias. Igual, sus palabras, usted debe limpiarlas de palabras soeces y de maldiciones y hablar solo lo que es necesario para la edificación de los oyentes, dice la Escritura. Ese es el principio de utilizar nuestras palabras de acuerdo a nuestra identidad. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor esa sabiduría? Padre bendito, hoy te pedimos que tú nos ayudes a pensar como príncipes, como hijos tuyos, que podamos asumir esa identidad, no como un cliché, sino en serio, que sepamos que somos hijos tuyos y que por lo tanto las palabras que pronunciamos y las cosas que hacemos tienen una autoridad y que nosotros queremos emplearla para edificar, para construir a las personas que tenemos cerca. Gracias, mi Dios. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Y solo no quiero cerrar sin decirle esto. Mi mamá nos tomaba a nosotros con Deuteronomio 28, a hablarnos de Deuteronomio 28, que es una serie de bendiciones, pero sobre todo en el versículo 14, y nos decía, y serás cabeza y no cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Y con eso ella nos estaba preparando para ganar en la vida, para prepararnos en la vida. Y eso es lo mismo que lo invito a adoptar a usted. Para usted mismo voy a ser cabeza y no cola, y que usted se lo diga a sus hijos, porque no es lo mismo que tus papás te digan, nunca vas a pasar, como ya nos corrigieron el dicho, ¿verdad? Sí, nunca vas a pasar de maceta al corredor. Ajá. No, el que nació para maceta no pasa el corredor. No pasa el corredor, Ajá. perdón, ahí está. Entonces, imagínense que aunque sea por broma lo decimos, y nuestros hijos dicen eso, nunca voy a pasar, lo estamos preparando, mentalizando para no aspirar a nada. Entonces, en su economía no van a ser audaces, en sus estudios no van a ser audaces, ellos no están soñando en nada. Pero si nosotros le decimos, Dios te va a hacer cabeza y no cola, y tienes que prepararte para ganar en el juego de la vida, nuestros hijos van a estudiar, van a ser responsables de todo lo que hagan, porque los estamos preparando para eso. Ese es el poder de las palabras. Hablémoslo humanamente. Sumémosle después la bendición espiritual que se puede tener. Eso es algo extraordinario. Vaya con Dios. Vamos entonces a continuar con la lectura. Hoy está muy linda y nutritiva la lectura. Ingrid, ayúdanos por favor con el otro ejemplo. El autor nos está hablando de
así como nosotros nos percibimos, así vamos a actuar. Ese es el tema hoy de Craig Groeschel en el libro El Poder para Cambiar. Así es, y el ejemplo C, entonces dice la psicología. Los psicólogos y otros científicos sociales han confirmado repetidamente lo que experimenté en el estacionamiento y lo que Dios nos dijo hace tantos años en Proverbios 23, que uno hace lo que hace por lo que piensa de sí mismo. James March, profesor de la Universidad de Stanford, le llamó a esto el modelo de la identidad de la forma de decisiones, de la toma de decisiones. Las investigaciones demuestran que al tomar una decisión nos hacemos esencialmente y de forma subconsciente 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué tipo de situación es esta? ¿Y qué haría alguien como yo en esta situación? Wow. La identidad propia es una de las principales razones por las que tomas decisiones. Por ejemplo, si trabajas más de lo que es saludable, podrías decidir tomar 2 copas de vino cuando llegas a casa estresado del trabajo. Hacer ejercicio un par de horas al día, pero no encontrar tiempo para leer la Biblia. Jugar videojuegos durante horas, pero no encontrar tiempo para hacer ejercicio. Gritarle a tus hijos por cosas insignificantes. Haces lo que haces debido a lo que piensas de ti. Con frecuencia, nuestras identidades son una corriente subterránea no detectada que nos arrastra a decisiones y comportamientos. Sin embargo, a veces sí percibimos que la corriente nos influye y luego culpamos incluso a esta influencia por nuestras malas decisiones. ¿Por qué tu amiga sigue yendo de un novio perdedor a otro? Pregúntale a ella. Te dirá que no quiere eso. Simplemente ella es de esa forma, siempre ha sido así. Quiere un chico, pero siempre parece atraer a los inapropiados. ¿Por qué tu otro amigo siempre tiene problemas con el dinero? Pregúntale a él. Te explicará que no es bueno con el dinero. No quiere hacerlo, pero siempre ha gastado demasiado. Siempre ha estado endeudado. Es su forma de ser. No, esa no es la verdad con respecto a tus amigos. No obstante, si siguen creyendo que eso es cierto acerca de ellos, tendrá un impacto en sus vidas como si fuera verdad. Su comportamiento está siendo impulsado por sus verdades o por sus verdaderas identidades dadas por Dios, o no está siendo impulsado por sus verdaderas identidades dadas por Dios, sino por las identidades con las que se definen a sí mismos. Tú haces lo que haces por lo que piensas de ti. Así es, y hoy les queremos invitar a que hagan un ejercicio acerca de esto, y ya realmente algo que yo aprendí sobre esto es que cuando uno encuentra eso que quiere cambiar, debe hacer varios porqués. Yo le llamo los 5 porqués, pero pueden hacer 3 porqués, 4 porqués, y eso es realmente ir a lo profundo. Y le voy a poner un ejemplo. Digamos, yo gasto demasiado, estoy gastando y me estoy endeudando. Entonces yo debo decir, ¿por qué? Porque compro cosas que no debo de comprar, ¿verdad? Que se salen de mi presupuesto. ¿Pero por qué? Porque me gusta tener cosas bonitas para que vean las personas que tengo cosas chileras, como dicen, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque realmente cuando era pequeña no los tenía y entonces ahora yo los necesito. ¿Pero por qué? ¿Verdad? Y así seguimos profundizando hasta llegar a la verdad. ¿Por qué? Porque siento que si tengo cosas buenas me van a valorar. Y ahí es donde nosotros tenemos que identificar. Definitivamente alguien no contestaría a la primera, ¿por qué estoy endeudada? Porque si siento que me van a valorar por lo que tengo. No lo contestamos. A veces decimos porque las tarjetas cobran mucho, porque no me pagan lo suficiente, porque etcétera. Pero la verdadera razón es lo que hay dentro de nosotros en lo que somos. Así que este ejercicio le invitamos a que usando esos comportamientos que usted ha identificado como renuncias, pueda usted identificar la creencia que lo está impulsando y que usted pueda decir qué es lo que piensa de sí mismo. Así que lo invitamos a que utilice este ejercicio para ayudarlo a identificar esas percepciones de sí mismo que impulsan su resultado recurrente. Identifique por qué hacer, qué hay detrás de lo que hace, identifique el quién detrás del hacer o identifique ese ser detrás del hacer, decíamos aquí, ¿verdad? Y por ejemplo, una oyente que nos decía que no puede decir no cuando le piden algo, ¿ya? Y tal vez está súper cargada y dice, mira, ¿podría hacer esto? Sí. Y no puede decir, ya no le cabe, mira, hoy no te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque siento que voy a defraudar a las personas. ¿Por qué? Porque quiero caerles bien. ¿Por qué?
Porque no soportaría que me digan que les caigo mal. ¿Por qué? Porque quiero caerles bien. ¿Por qué? ¿Ya? Y ahí es donde va a venir, sí, porque una vez me excluyeron de un grupo y me dolió muchísimo y me propuse a mí misma, nunca me van a excluir nuevamente. Y por lo tanto ahora digo sí y no puedo decir no. Igual podría ser con relación a los gastos, ¿verdad? Hey, ¿por qué estás gastando tanto? Porque una vez se burlaron de mí porque yo tenía una ropa que no era una ropa de marca. Y me dije a mí mismo, yo nunca se vuelven a burlar de mí o no voy a dejar que mis hijos pasen una necesidad. Y a pesar de que estoy endeudado, yo sigo gastando y no puedo parar de gastar porque me propuse, mis hijos nunca. Y muchas veces nosotros obtenemos nuestra identidad de lo que compramos o de lo que pusimos, o que nos digan, ¡ala, qué bien se te ve esa camisa! Y si no lo hemos logrado, seguimos comprando camisas hasta que nos digan, ¡ala, qué linda tu camisa! Gracias. Y tenemos un montón de camisas, vestidos, carteras, zapatos, qué sé yo, porque nos encanta oír ese, ¡ala, qué lindos sus zapatos, qué linda esta cartera! No te lo había visto, o qué bien se te ve. Y ese es el estímulo que necesitamos. Y eso nos lleva a gastar en demasía y nos mete en problemas económicos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir investigando. ¿Por qué estoy gastando tanto? ¿Por qué digo las malas palabras? Ese es el ejercicio que creo que si lo hacemos, todos nos vamos a ver beneficiados. No sé quién quisiera comentar al respecto. Yo creo que muy cierto. Y lo leías, Ronnie, en el autor, y era... Vamos a lo que nosotros creemos de nosotros. No vamos a escuchar o a leer lo que Dios dice de nosotros. Y ahí el enemigo constantemente está bombardeando nuestra identidad. Y es más fácil creernos la identidad del enemigo que lo que Dios dice de nosotros. Más fácil creernos, sí, dicen que yo soy salido, sí, dicen que yo soy fracasado, sí, de plano, ¿verdad? Sí, yo soy tímido, sí, yo soy... Creemos eso y Dios dice, no, hombre, tú eres cabeza, no cola. Desde antes que te formase en el vientre yo ya te había escogido. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Entonces cuando empezamos a escuchar lo que Dios dice, cambia nuestra identidad. Ya no nuestra identidad depende de la ropa, de lo que digan los demás. Nuestra identidad depende de lo que Dios dice. Pero ustedes, ¿cuán difícil es aceptar eso y cuán fácil es aceptar lo que los demás digan? Y incluso lo que el enemigo quiera decir de nosotros. Llegamos a creer aquello a lo cual nos exponemos constantemente, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando, John Mark Comer también en un libro de Live No Lies, ¿verdad? No vivas mentiras, también habla acerca de cómo esa constante repetición se vuelve una verdad. Una mentira repetida 1000 veces puede llegar a ser comprada como verdad. ¿Y saben qué es lo que sucede? Muchas veces permitimos que el diablo sea quien se siente con nosotros a comentar y le damos permiso a ustedes. Y a mí me ha sucedido que a veces uno tiene esa conversación diabólica de decirle, diablo, tenés razón. Es que ¿cómo le voy a caer yo bien a la gente? Tenés toda la razón. ¿Y sabe por qué? Parece irrisorio a ustedes porque... Es así, estamos muchas veces convencidos de que Dios no nos quiere escuchar y por eso entonces queremos escuchar, bueno, diablo, ¿tenés alguna otra sugerencia? Dios nos está diciendo cuánto nos ama, Dios nos está diciendo, y ¿sabe qué? Hemos creído la siguiente mentira, es demasiado bueno para ser verdad. Y entonces así filtramos a Dios, le escuchamos tantas cosas buenas que es demasiado bueno para ser verdad, es demasiado bueno que Dios haya muerto por nosotros como para que sea verdad, pero no es demasiado malo que el diablo tenga un plan para nosotros como para creerle. Entonces solo es de entender que hemos estado siendo expuestos a una constante mentira, tanto que ya la creemos como verdad. ¿Qué es aquello que debemos de cambiar de nosotros? Esa identidad que Dios nunca ha dicho de nosotros. Dios habla bien de nosotros, dice que tiene planes de bien y no de mal. Pero ¿sabe qué? También el diablo tiene planes de mal para que no alcancemos el fin que Dios tenía para nosotros. Así que es simplemente dele vuelta ahora. Dios le quiere escuchar y le quiere hablar. Dios nos quiere decir cuán amados somos y cuán perfectamente diseñados somos, Ronnie. Y eso es algo que uno le dice a los chiquitos, ¿verdad? Mira, es que saliste perfecto. O sea, qué guapo te ves, qué hermosa te ves cuando son pequeños. Y uno comienza a ser imprudente después, a decir otras cosas. Y entonces, una verdad repetida 1000 veces se vuelve, una mentira repetida 1000 veces se vuelve
¿verdad? Algo que a mí me hizo reflexionar mucho esta lectura y que me hizo recordar también algo que me pasaba hace años con mi hija Alison. Mi hija tiene un carácter fuerte y yo me considero que yo soy carácter dócil. Entonces yo hablaba con ella y ella me decía, mami, es que tú preferís a Rodrigo, me decía ella, ¿verdad? Y pues Rodrigo es como muy parecido a mí. Entonces yo le decía algo a Rodrigo y Rodrigo me hacía caso, como decía, ¿verdad? Pero ella siempre me retaba, su carácter es así. Y entonces yo empecé a hablarle fuerte, de entradita. Entonces yo le gritaba o de entradita le decía las cosas muy toscas, muy pesada. Y entonces ella reaccionaba, ¿verdad? Era una pugna constante. Y un día lo llevé en oración al Señor y le dije, Señor, dime tú, muéstrame tú si de verdad yo estoy tratando diferente o estoy demostrando algo diferente. Y Dios me decía, como crees que tú eres dócil o de alguna manera, piensas que tienes que entrar fuerte con ella para ganarle el pulso. Y me decía, tú eres su mamá. Eso es lo que me dijo Dios. No tienes que ser fuerte, aunque tu carácter sea diferente. Tú eres su mamá y tienes esa autoridad. Entra con amor. Y miren ustedes, eso fue la diferencia. Yo recibí esa verdad de quién soy y que ella necesitaba no una capataz, ¿verdad? Ella necesitaba una mamá. Y a partir de que tomé esa decisión de verla diferente también a ella, nuestra relación cambió mucho, pero así, dio un giro tremendo a partir de que yo tomé esa verdad en mi corazón. ¡Hala! ¡Qué valioso eso que acabas de decir, Ingrid! Creo que ya solo por eso valió el programa todo este tiempo. Y el Señor ponía en mi corazón también un concepto que Antulio nos ha hecho ver y es mansedumbre es fuerza bajo control. Solo imaginemos a Jesús. Jesús venía de calles de oro, mar de cristal, ángeles sirviéndolo y baja a vivir como un ser humano. Él tenía una capacidad extraordinaria y baja a vivir como uno de nosotros sin tener toda la opulencia que podía tener cualquiera de los gobernantes de la época. Y él camina como uno de nosotros. Y eso se imagina como aquel libro que se llama El millonario de al lado. Es un libro no tan actual, pero el principio sigue vigente, en donde el autor describe que el millonario promedio de Estados Unidos vive como cualquier persona de nivel medio. No anda con lujos extraordinarios, sino son millonarios que viven ahí como cualquier persona de nivel medio. Y con unos amigos nos hemos relacionado con amigos norteamericanos y de repente nos damos cuenta, pues, este es millonario, o sea, mira, pero actúan como que es persona de nivel medio y habla como que, ¡hala, qué caro está eso!, ¿verdad? Y nosotros ya con la relación decimos, pues, esta marca, él es dueño de tal marca y eso se vende en todo el mundo, este es un millonario y actúa como una persona normal. Hemos ido a su casa, tiene 2 vehículos, pero ni siquiera son del año, ¿verdad ustedes? Y eso es mansedumbre bajo control. ¿Por qué nosotros no pensar así? Yo soy hijo del rey, ¿verdad? Pero el rey no quiere que ande luciendo mis millones. O sea, si usted fuera millonario, solo imagínese, usted es un hipermillonario y vive en la ciudad de Guatemala y usted le diga a sus hijos, bueno, hijos, vivimos aquí, no vayan a andar enseñando que tenemos un avión privado, no vayan a andar mencionando que tenemos un barco privado estacionado en tal puerto. Ustedes actúen como que no tenemos gran cosa, porque aquí vivimos por X y Y circunstancias y vamos a vestirnos normal y todo, y vamos a tener todo lo suficiente. Así actuemos, ¿ya? Así actuemos. ¿Y saben qué? Vamos a ir a buscar ropas ahí donde doña Francisca, porque de marca. Exactamente, vamos a vivir como normal. ¿Por qué no actuar así? Es mansedumbre bajo control. Sé que mi Padre Celestial es dueño de todo y Él me va a proveer lo que yo necesito. Eso fue lo que Jesús dijo, no con aquella ansiedad. Y Él dice que es la clase media la que gasta en demasía con cosas lujosas, queriendo aparentar que tienen y viven topando tarjetas. Y el millonario vive con mucho margen, sin topar tarjetas, porque él no quiere mostrar que tiene tanto dinero. ¿Qué tal si los cristianos pensáramos así? Señor, tú has prometido que vas a proveerme todo lo que necesito. Entonces yo voy a actuar con prudencia y voy a hacer solo los retiros que tú me autorices y voy a vivir con mansedumbre económica, con mansedumbre en cuanto a toda la fuerza que tengo, porque soy hijo tuyo.
¿Cómo cambiaría nuestra vida si nosotros Wow. tenemos esa mentalidad? Y se une esto, ustedes, al libro anterior. El libro anterior, John Marcón me decía, no compre eso que iba a comprar. Cálmese, disfrute lo que tiene. Un día para disfrutar lo que tiene. A mí me habló muchísimo ese libro, por eso no lo quería leer. Lindo libro. Así que, ¿qué tal si oramos para que el Señor nos dé esa mansedumbre? Padre, llegamos delante de ti, Señor, queriendo que tú nos hables a nuestra identidad, Señor. No tenemos que estar mostrando, no tenemos que insultar ni tratar mal a las personas para que sepan quién somos. Ya somos hijos tuyos, Señor. Danos esa paz interna, damos esa mansedumbre, esa fuerza bajo control. No tenemos que estar demostrando económicamente quién somos. Permítenos entender que somos hijos tuyos, porque tú nos has adoptado y has prometido que vas a suplir nuestras necesidades. Permítenos hoy actuar desde nuestra identidad y que los cambios vengan a raíz de entender que somos hijos tuyos. Gracias, Dios. En tu nombre, amén. Y si aún no has entregado tu corazón a Cristo Jesús, de eso te estás perdiendo, de la certeza, de la seguridad de caminar como hijo de Dios en esta tierra. No postergues tu decisión de entregar todo lo que eres a Dios y caminar en esta tierra como hijo de Dios. Hace mucho tiempo un hombre que quiso amaestrar a un gato y le puso un traje, un azafate y lo ponía a servir las bebidas en su casa. Pues resulta que alguien dejó salir un ratón y ese gato dejó tirado por ahí el azafate y el traje, porque el hombre nunca le enseñó a cambiar su alimentación. Pero sabe, muchas veces queremos dejar vicios, queremos dejar malos hábitos y estamos alimentándonos mal, tal vez de pecado, tal vez de cosas que no debemos hacer. Alimentémonos de la palabra de Dios, porque eso va a cambiar nuestro interior para cambiar los hábitos que necesitamos dejar. Y en la palabra de Dios está la verdadera identidad, lo que Dios dice de ti. Así que te animo a leerla. Así es, amigos, preguntémosle a Dios qué piensa de nosotros, preguntémosle qué está diciendo Él de nosotros y seguro nos llevaremos buenas sorpresas. Y recuerde el principio número 2 que hemos visto hoy. Haces lo que haces debido a lo que piensas de ti. Jesús lo miró fijamente y le dijo, humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Amén. Por eso te recomendamos, no vayas ni solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Bendiciones. Dios vaya con usted.